Déjame en paz. No necesito tu ayuda, gruñó el hombre mientras intentaba ponerse de pie, manchando la acera con gotas de sangre que brotaban de una herida en su costado. Camila apretó con fuerza su bolso contra el pecho, dudando por un segundo si debía involucrarse. Acababa de terminar un turno de 36 horas en el hospital, y lo único que quería era llegar a casa. Pero algo en los ojos de aquel desconocido la detuvo. Soy médica, y está perdiendo mucha sangre. Si no recibe atención inmediata, podría morir, dijo con firmeza, arrodillándose junto a él. En la salida del hospital, tras otro agotador turno, Camila se encontró con este hombre ensangrentado, tirado en la acera. A pesar de su cansancio, su instinto médico fue más fuerte. El hombre, evidentemente alterado, se resistía a recibir ayuda, pero estaba demasiado débil para oponer resistencia real. No hospitales, no policía, murmuró él aferrándose a su brazo con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. Necesita atención médica, insistió ella, haciendo señas a los guardias de seguridad del hospital. Ayúdenme a llevarlo adentro. En minutos, el hombre fue trasladado a urgencias. Mientras los enfermeros lo preparaban, Camila notó detalles que le resultaron extraños. Su ropa era cara a pesar de estar arruinada por la sangre, y lo que parecía ser una herida de arma blanca no encajaba con un asalto común. Necesito su nombre para el registro, pidió una enfermera acercándose al paciente con un formulario. El hombre miró alrededor como un animal acorralado. No tengo nombre, respondió secamente. Camila intervino. Es un requisito para atenderte. Entonces no me atiendan, desafió él intentando incorporarse. Si sales así, morirás. Camila lo empujó suavemente de vuelta a la camilla. Al menos dime qué pasó. ¿Quién te hizo esto? Por un instante, algo cambió en la mirada del hombre. No era solo miedo, era terror puro. Nadie que te convenga conocer, susurró. Haces demasiadas preguntas, doctora. Camila Suárez. Cometes un error al decirme tu nombre, murmuró él, antes de que la anestesia comenzara a hacer efecto. 3 horas y 42 puntos de sutura después, Camila terminó de atenderlo. Contra su mejor juicio, no había llamado a la policía, respetando la petición desesperada del paciente. Algo en su instinto le decía que aquel hombre no era un criminal, sino alguien en peligro. Exhausta, decidió tomar un café antes de marcharse. Cuando regresó a revisar a su misterioso paciente una última vez, la cama estaba vacía. Las sábanas revueltas y manchadas de sangre eran el único testimonio de que alguien había estado allí. ¿Dónde está el paciente de la cama 4? Preguntó alarmada a una enfermera que pasaba. No lo sé, doctora. Hace 10 minutos estaba ahí. Camila revisó el baño y los pasillos cercanos. Nada. El hombre había desaparecido sin dejar rastro, con una herida recién suturada y probablemente debilitado por la pérdida de sangre. La pequeña bolsa con sus pertenencias también había desaparecido. Debería llamar a seguridad, sugirió la enfermera. No, respondió Camila después de pensarlo. Dejémoslo así. Mientras caminaba hacia la salida, no podía quitarse de la mente la mirada de aquel hombre. Había visto miedo antes, pero nunca como ese. ¿Por qué no quería a la policía? ¿De quién huía? Ya en el estacionamiento, Camila encontró algo en el bolsillo de su bata, un pequeño papel doblado que no recordaba haber puesto ahí. Lo abrió con dedos temblorosos. Gracias por salvarme la vida, doctora Suárez. Perdón por desaparecer, pero era necesario. Por tu seguridad, olvida que me conociste. Sin firma, sin nombre, solo una advertencia que sonaba más a amenaza. Camila guardó la nota en su bolso y arrancó su auto, intentando convencerse de que aquel extraño episodio había terminado. Pero mientras conducía hacia su apartamento, no podía evitar mirar constantemente por el espejo retrovisor, sintiendo que algo había cambiado para siempre en su vida. Camila revisaba historiales clínicos cuando una conmoción en el pasillo del hospital captó su atención. Alzó la vista justo cuando María, la recepcionista, entró apresuradamente a la sala de médicos. Doctora Suárez, hay un hombre preguntando por usted. No es un paciente y... María bajó la voz. Parece importante. Trae guardaespaldas. ¿Guardaespaldas? Debe haber un error, respondió Camila, dejando los documentos sobre el escritorio.
Al salir a la recepción se quedó paralizada. Ahí estaba él, el mismo hombre que había desaparecido misteriosamente la noche anterior, pero completamente transformado. En lugar de ropas ensangrentadas, vestía un traje gris oscuro impecable. Su cabello, antes desaliñado, ahora lucía perfectamente peinado. Y efectivamente, dos hombres corpulentos con auriculares y expresión seria flanqueaban la entrada. «Doctora Suárez», sonrió él, avanzando con paso firme, como si nunca hubiera estado al borde de la muerte. «Qué gusto volver a verla en circunstancias más favorables». Camila notó que caminaba con ligera rigidez, el único indicio de su herida reciente. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella en voz baja. «Deberías estar descansando. Esos puntos necesitan al menos una semana para...» «Permítame presentarme adecuadamente», la interrumpió, extendiendo su mano. «Alejandro Ferrer, a su servicio». El nombre provocó murmullos entre el personal. Hasta Camila, que raramente prestaba atención a noticias de negocios, lo reconoció. Alejandro Ferrer era uno de los empresarios más poderosos del país. «Podríamos hablar en privado», sugirió él, señalando con la mirada a los curiosos que se habían acumulado en la recepción. Minutos después, en una pequeña sala de descanso para médicos, Camila lo enfrentó. «¿Por qué desapareciste así? ¿Tienes idea del riesgo que corriste?» Alejandro la observó con interés, como si su preocupación fuera algo fascinante. «Mi situación era complicada. No podía quedarme. ¿Y ahora vuelves como si nada, con traje de diseñador y guardaespaldas?» «Vengo a agradecerte», respondió con naturalidad. «Me salvaste la vida, literalmente». De su bolsillo interior sacó un sobre y lo colocó sobre la mesa. «Mi manera de darte las gracias». Camila abrió el sobre y casi se ahoga al ver la cantidad escrita en el cheque. «¿Estás loco? No puedo aceptar esto», empujó el sobre hacia él. «Solo hice mi trabajo». Alejandro pareció genuinamente sorprendido por su rechazo. La mayoría de la gente ni siquiera se habría detenido a ayudar a un desconocido ensangrentado en la calle. «No soy la mayoría de la gente», respondió ella cruzándose de brazos. «Soy médica. Juré ayudar a quien lo necesite». Por primera vez, la expresión calculadora de Alejandro se suavizó. «Eso es admirable, poco común en estos tiempos». Guardó el cheque y se levantó, acercándose a la ventana que daba al estacionamiento. «¿Sabes? No recuerdo la última vez que alguien rechazó dinero mío», comentó con una media sonrisa. «Es refrescante. Si viniste solo para eso, ya puedes irte tranquilo. Tu conciencia está limpia. ¿Y si quiero invitarte a cenar?», preguntó él girándose para mirarla directamente. Camila soltó una risa incrédula. «¿Cenar? ¿Con el hombre que me advirtió que olvidara haberlo conocido?» «Las circunstancias han cambiado», respondió con seriedad. «Ya no estoy en la misma situación de anoche». Algo en su tono hizo que Camila se tensara. «¿Quién te atacó, Alejandro? Y no me digas que fue un asalto, porque ambos sabemos que no es cierto». Él guardó silencio unos segundos. «Eres perceptiva». No fue un asalto común», admitió finalmente. «Pero eso es una conversación para otro momento, preferiblemente durante esa cena». «No voy a cenar contigo», respondió Camila con firmeza. «No te conozco». «Exacto, por eso la invitación», insistió él recuperando su confianza habitual. «Para que me conozcas, al verdadero Alejandro, no al moribundo de anoche». Antes de que Camila pudiera responder, su buscapersonas sonó. «Emergencia en traumatología. Tengo que irme», dijo dirigiéndose a la puerta. «Tu turno termina a las 8», afirmó Alejandro con naturalidad. Camila se detuvo, alarmada. «¿Cómo sabes eso?» «Tengo mis métodos», respondió él con una sonrisa enigmática. «Estaré esperándote en la entrada». «No voy a ir», insistió ella. «Lo sé, pero estaré ahí de todos modos». Mientras corría hacia traumatología, Camila no podía evitar pensar en la extraña seguridad de aquel hombre. Su vida perfectamente ordenada empezaba a tambalearse, y lo peor era que, muy en el fondo, sentía curiosidad por saber más de Alejandro Ferrer, el misterioso empresario que había aparecido ensangrentado en su camino. «No puedo creer que haya aceptado esto», murmuró Camila mientras el lujoso auto de Alejandro avanzaba por las calles iluminadas de la ciudad. Contra todo pronóstico y su mejor juicio, al terminar su turno,
Camila encontró a Alejandro esperándola exactamente donde había dicho. Y más sorprendente aún, ella había aceptado su invitación. «Te prometo que será la mejor comida que hayas probado en mucho tiempo», respondió él con una sonrisa confiada. «Los médicos siempre comen mal, demasiado apurados entre pacientes». El restaurante resultó ser un exclusivo lugar en la azotea de uno de los edificios más altos de la ciudad. Sin reservación previa, fueron conducidos a la mejor mesa, con vistas panorámicas que quitaban el aliento. «¿Siempre consigues lo que quieres así de fácil?», preguntó Camila, observando cómo el personal prácticamente se inclinaba ante Alejandro. «No todo», respondió él, su mirada perdida momentáneamente en el horizonte. «Las cosas verdaderamente importantes suelen ser las más difíciles de obtener». Durante la cena, Camila descubrió facetas de Alejandro que no esperaba. Hablaba con pasión sobre proyectos de energía renovable, mostraba genuino interés en su trabajo como médica, y por momentos dejaba entrever una soledad que contrastaba con su aparente éxito. «¿Por qué insististe tanto en verme de nuevo?», preguntó finalmente Camila después de que sirvieran el postre. «Tienes un imperio empresarial y seguramente conoces a cientos de personas más interesantes que yo». Alejandro la miró directamente, con una intensidad que la hizo sentir expuesta. «Porque eres la primera persona en años que me ha visto vulnerable y no intentó sacar provecho de ello». Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña danza de encuentros y desencuentros. Alejandro aparecía inesperadamente con café cuando ella salía de guardias nocturnas. Le enviaba libros que mencionaba casualmente durante sus conversaciones. Siempre respetuoso, nunca presionando, pero constantemente presente. Poco a poco, la resistencia de Camila fue cediendo. Le intrigaba el contraste entre el poderoso empresario que todos conocían y el hombre pensativo y a veces melancólico que se revelaba en sus conversaciones. «Mi familia no siempre tuvo dinero», le confesó Alejandro una tarde mientras paseaban por un parque. «Mi padre lo construyó todo desde cero, con métodos que no siempre…» Hizo una pausa. «Fueron transparentes». «¿A qué te refieres?», preguntó Camila notando su incomodidad. «A que intento limpiar el nombre Ferrer, corregir errores del pasado. No es fácil cuando hay tantos intereses creados alrededor». Camila empezaba a entender que había más en Alejandro de lo que aparentaba, capas que se desenvolvían lentamente. Un hombre dividido entre el legado familiar y sus propios valores. Pero mientras su relación florecía, algo inquietante comenzó a ocurrir. Primero fue una sensación. La impresión de ser observada mientras caminaba hacia su auto en el estacionamiento del hospital. Luego, un incidente con su casillero forzado en los vestidores médicos. Nada había sido robado, pero sus cosas estaban revueltas. La mañana que encontró un papel bajo el limpiaparabrisas de su auto, el miedo se volvió tangible. «Aléjate de Alejandro Ferrer si valoras tu vida». Camila guardó la nota en su bolso sin saber qué hacer. ¿Debía mostrársela a Alejandro, a la policía, o simplemente hacer caso y cortar todo contacto con él? Esa noche, durante una cena en su apartamento, Alejandro notó su distracción. «Algo te preocupa», afirmó, no como pregunta sino como certeza. «Es solo el cansancio», mintió ella, evitando su mirada. Alejandro se acercó, tomando suavemente su mano. «Camila, he pasado mi vida rodeado de personas que mienten por interés. Reconozco cuando alguien oculta algo». Acorralada, sacó la nota de su bolso y se la entregó. Alejandro la leyó, su rostro transformándose en una máscara de furia contenida. «¿Cuándo recibiste esto?», preguntó con voz tensa. «Esta mañana. Y no es lo único. Creo que alguien me ha estado siguiendo». Alejandro se levantó bruscamente, marcando un número en su celular. «Julio, necesito seguridad adicional. Ahora», ordenó secamente antes de colgar. «Esto es exactamente lo que temía». «¿De qué hablas?», exigió Camila, sintiendo que por fin llegaría a la verdad. «¿Quién querría amenazarme?». Alejandro la miró con una mezcla de dolor y culpa. «Alguien que sabe que me importas. Alguien que usaría cualquier cosa para destruirme». «¿Quién, Alejandro?», insistió ella, cansada de medias verdades. «Mi hermano Emiliano», respondió finalmente. «Es hora de que sepas toda la verdad sobre lo que pasó la noche que me encontraste».
El apartamento de Camila quedó sumido en un silencio espeso después de que Alejandro pronunciara el nombre de su hermano. Ella observó cómo él se acercaba a la ventana, verificando que las cortinas estuvieran completamente cerradas antes de continuar. «La noche que me encontraste no fue un accidente ni un asalto», comenzó Alejandro con voz grave. «Fue un intento de asesinato meticulosamente planeado». Camila se dejó caer en el sofá, procesando sus palabras. «¿Tu propio hermano intentó matarte?» «Mi medio hermano», corrigió él. «Emiliano es hijo del segundo matrimonio de mi padre. Siempre hubo tensión entre nosotros, pero desde que nuestro padre murió hace 2 años, esa tensión se convirtió en algo mucho más oscuro». Alejandro se sirvió un vaso de agua. Su mano ligeramente temblorosa delataba que, a pesar de su aparente calma, revivir aquella noche lo afectaba profundamente. «Mi padre me dejó el control mayoritario de Grupo Ferrer. Emiliano recibió una parte considerable, pero no lo suficiente para tomar decisiones importantes sin mi aprobación», continuó. «Al principio parecía aceptarlo, pero pronto descubrí que estaba haciendo tratos a mis espaldas, utilizando recursos de la empresa para negocios cuestionables». «¿Qué tipo de negocios?», preguntó Camila, temiendo la respuesta. Alejandro dudó, como si calibrara cuánto podía revelar. «Lavado de dinero, principalmente. Descubrí que estaba utilizando algunas de nuestras empresas subsidiarias para limpiar fondos de origen dudoso. Cuando lo confronté, negó todo, pero yo tenía pruebas suficientes. Le di un ultimátum: o se retiraba voluntariamente de la empresa con una generosa compensación, o presentaría las pruebas al consejo y potencialmente a las autoridades». «Y él respondió intentando silenciarte permanentemente», concluyó Camila. «Exacto. Esa noche me dirigí a una reunión con mi abogado para finiquitar los detalles de su salida cuando 2 hombres me interceptaron en un estacionamiento. Uno me sujetó mientras el otro...». Alejandro se llevó instintivamente la mano al costado donde tenía la herida. «Logré defenderme lo suficiente para escapar, pero estaba perdiendo mucha sangre. Caminé sin rumbo fijo hasta que colapsé justo donde me encontraste». Camila intentaba asimilar toda esta información, conectando las piezas del rompecabezas que había sido Alejandro Ferrer desde que lo conoció. «¿Por qué no querías ir al hospital? ¿Por qué huiste?» «Porque no sabía quién más podría estar involucrado», explicó él. «Emiliano tiene contactos en todas partes. Si hubiera dado mi nombre, la noticia de que estaba herido pero vivo se habría propagado rápidamente. Necesitaba tiempo para recuperarme y planear mi siguiente movimiento». «¿Y ahora?», preguntó Camila, sintiendo un escalofrío. «Si Emiliano descubrió que estás vivo y que estamos relacionados, eso me convierte en un objetivo también». Alejandro se acercó y tomó sus manos entre las suyas. «No permitiré que te haga daño, Camila. Ya he tomado medidas. A partir de mañana tendrás seguridad las 24 horas, aunque no la notarás. Mis hombres son discretos». «No quiero vivir así, Alejandro», protestó ella. «No quiero guardaespaldas ni mirar sobre mi hombro constantemente». «Es temporal», aseguró él. «Estoy reuniendo las pruebas finales contra Emiliano. En cuestión de semanas ya no representará una amenaza». Pero había algo más que inquietaba a Camila, una pieza que no encajaba completamente. «Dijiste que tu padre construyó el imperio con métodos no siempre transparentes. ¿A qué te referías exactamente?». La expresión de Alejandro se endureció. «Mi padre hizo tratos con personas peligrosas en sus inicios. Sobornos, evasión fiscal, incluso cierto grado de extorsión. Era otra época, otro México. Yo he pasado los últimos 5 años limpiando la empresa, cortando lazos con esos elementos». «¿Y tú?», preguntó Camila directamente. «¿También participaste en esos negocios?». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. «Fui cómplice por omisión durante mucho tiempo», admitió finalmente. «No ejecuté esas prácticas directamente, pero las conocía y no hice nada al respecto hasta que mi padre falleció. Heredé no solo una fortuna, Camila, sino también una responsabilidad, una deuda moral, si quieres llamarlo así». Camila se levantó, necesitando espacio para procesar todo. La imagen del poderoso empresario filántropo ahora se mezclaba con un pasado turbio que no había imaginado. «¿Por qué Emiliano sigue esos pasos mientras tú intentas cambiar el rumbo?».
Porque él vio los beneficios, pero no las consecuencias, explicó Alejandro. Vio el poder y el dinero, pero no las noches de insomnio de mi padre, el miedo constante, las relaciones basadas en interés y no en confianza. Yo lo viví todo. El teléfono de Alejandro vibró. Tras leer el mensaje, su rostro se tornó sombrío. Tengo que irme. Uno de mis contactos tiene información sobre el próximo movimiento de Emiliano, dijo dirigiéndose a la puerta. Por favor, no salgas esta noche. Mañana enviaré a alguien de confianza para explicarte los protocolos de seguridad. Antes de salir se detuvo y la miró intensamente. Entenderé si después de saber todo esto prefieres alejarte, Camila. De hecho, sería lo más sensato. Pero egoístamente, espero que no lo hagas. Cuando la puerta se cerró tras él, Camila se quedó sola con sus pensamientos contradictorios. El hombre del que se estaba enamorando tenía un pasado oscuro y un presente peligroso. Su instinto médico le decía que se alejara del peligro, pero su corazón ya había tomado otra decisión. Esa noche no durmió, alternando entre vigilar las sombras fuera de su ventana y preguntarse en qué momento su vida ordenada se había convertido en el argumento de una telenovela de la que no sabía cómo escapar, o si realmente quería hacerlo. El primer indicio de que algo andaba mal fue el silencio. Camila había llegado a su apartamento después de un turno particularmente agotador, esperando encontrar a Miguel, el guardaespaldas que Alejandro había asignado discretamente para vigilar su edificio. Durante las últimas 2 semanas, se había acostumbrado a verlo sentado en el vestíbulo, fingiendo leer el periódico mientras monitoreaba cada movimiento. Pero hoy no estaba. Miguel llamó mientras entraba, dejando sus llaves sobre la mesa. El apartamento parecía normal, todo en su lugar, quizás demasiado en su lugar. Fue entonces cuando sintió el pinchazo en su cuello, un dolor agudo y breve, seguido de una sensación de hormigueo que se expandió rápidamente por su cuerpo. Sus piernas cedieron y antes de perder la conciencia, alcanzó a ver una silueta borrosa inclinándose sobre ella. «El paquete está asegurado», fue lo último que escuchó. Cuando Camila recuperó la conciencia, lo primero que notó fue el olor a humedad. Estaba sentada en una silla metálica, con las manos atadas a la espalda y una bolsa de tela cubriéndole la cabeza. El pánico la invadió inmediatamente, pero se obligó a respirar profundamente. «Soy médica», pensó. «He manejado emergencias. Necesito mantener la calma». La bolsa fue arrancada bruscamente de su cabeza. La luz, aunque tenue, lastimó sus ojos después de la oscuridad. Cuando pudo enfocar, vio a un hombre delgado, elegantemente vestido, observándola con curiosidad clínica. «Así que tú eres la doctora que tiene tan fascinado a mi hermano», dijo con voz suave, casi amable. Emiliano Ferrer era físicamente diferente a Alejandro, pero compartían esa presencia imponente, ese aire de autoridad natural. Solo que en él, todo parecía una versión distorsionada, como observar el reflejo de Alejandro en un espejo roto. «¿Dónde estoy? ¿Qué quieres de mí?», preguntó Camila, sorprendida de lo firme que sonaba su voz a pesar del miedo. Emiliano sonrió, acercando una silla para sentarse frente a ella. «Estás exactamente donde necesitas estar, en el centro de mi negociación con Alejandro», respondió con naturalidad. «En cuanto a lo que quiero, es simple. Quiero que mi querido hermano abandone el país, renuncie a su control sobre Grupo Ferrer y transfiera sus acciones a mi nombre. Todo perfectamente legal, por supuesto». «Estás loco si crees que Alejandro cederá ante el chantaje», respondió Camila, aunque no estaba tan segura. «Oh, pero ya lo ha hecho». Emiliano sacó su teléfono y le mostró una foto de Alejandro con aspecto descompuesto, sosteniendo un periódico del día anterior. «Ha aceptado mis términos. Los abogados están redactando los documentos mientras hablamos. En cuanto firme, serás libre». Algo en su tono hizo que Camila dudara de esa promesa. Si ya consiguió lo que quería, ¿por qué sigo aquí? «Seguro adicional», respondió Emiliano, levantándose para servirse un whisky de una mesa cercana. «Alejandro puede ser impredecible cuando se trata de proteger lo que considera suyo». Camila observó el espacio mientras Emiliano hablaba. Estaban en lo que parecía una bodega industrial abandonada.
A través de una ventana sucia podía ver que era de noche. No tenía idea de cuánto tiempo había estado inconsciente. «No soy propiedad de Alejandro», afirmó con firmeza. «Apenas lo conozco». Emiliano soltó una risa que envió escalofríos por la espalda de Camila. «Por favor, doctora, he tenido a mi hermano vigilado desde el momento en que sobrevivió a mi primer intento. Sé exactamente cuántas veces han cenado juntos. Conozco cada regalo que te ha enviado, cada conversación que han tenido en público». Hizo una pausa, acercándose peligrosamente. «Y sé que te está ocultando la verdad sobre quién es realmente». «¿Qué verdad?», preguntó Camila, aunque parte de ella no quería escuchar la respuesta. «Que el Imperio Ferrer no solo se construyó con sobornos y extorsiones menores como te hizo creer». Emiliano se inclinó hacia ella. «Pregúntale a tu adorado Alejandro sobre el incendio de la fábrica Méndez hace 8 años. Pregúntale sobre los 5 trabajadores que murieron accidentalmente cuando se negaron a vender sus acciones». Camila sintió náuseas. No podía ser cierto. Alejandro no sería capaz de algo así. «Estás mintiendo», murmuró. «¿Por qué mentiría?», respondió Emiliano con falsa inocencia. «En unas horas tendré todo lo que quiero. No gano nada con mentirte». Un ruido metálico interrumpió la conversación. Uno de los guardias entró apresuradamente. «Señor, hay movimiento afuera. Vehículos acercándose». El rostro de Emiliano se transformó, toda pretensión de calma desapareciendo instantáneamente. «Ese maldito traidor», gruñó, sacando una pistola de su saco. Debí imaginar que intentaría algo así. Lo que siguió fue caos puro. Las luces se apagaron repentinamente, seguidas por el sonido de cristales rompiéndose y disparos. Camila se tiró al suelo como pudo, a pesar de seguir atada a la silla. Escuchó gritos, golpes y más disparos, todo en una oscuridad casi completa, apenas interrumpida por los destellos de las armas. Cuando las luces volvieron, Alejandro estaba allí, con un corte en la ceja, sangrando profusamente y la respiración agitada. Tras él entraron varios hombres armados que aseguraron el perímetro. «¿Estás herida?», preguntó, arrodillándose para desatarla. «No, estoy bien», respondió ella, aunque sus muñecas sangraban por las ataduras. «¿Emiliano?». Escapó. La voz de Alejandro contenía una furia helada. «Pero no irá lejos. Una vez libre». Camila se lanzó a sus brazos, el alivio momentáneamente más fuerte que todas las dudas que Emiliano había sembrado. «Temí no volver a verte», susurró. Alejandro la abrazó con fuerza. «Te prometí que te protegería». Durante el trayecto de regreso, en la seguridad del auto blindado, Camila reunió el valor para preguntar: «¿Qué sabes sobre el incendio de la fábrica Méndez?». Alejandro se tensó visiblemente, sus nudillos blancos al apretar el volante. «Emiliano te habló de eso». No era una pregunta. «¿Es cierto?», insistió ella. «¿Hubo personas que murieron?». El silencio que siguió fue la respuesta más dolorosa que Camila podría haber recibido. «Sí, hubo muertes». La voz de Alejandro sonaba distante mientras conducía por las calles desiertas. «Pero no fue como Emiliano te lo contó». El amanecer comenzaba a asomar en el horizonte cuando finalmente llegaron a un edificio que Camila no reconoció. No era el elegante rascacielos corporativo que ella asociaba con Alejandro, sino una estructura más discreta en las afueras de la ciudad. «No podemos ir a tu apartamento ni al mío», explicó él mientras la guiaba al interior. «No son seguros ahora». Una vez dentro, en un amplio loft con ventanas blindadas, Alejandro activó un elaborado sistema de seguridad antes de volverse hacia ella. «Necesito que me escuches, Camila. Toda la verdad. Después decides si quieres seguir a mi lado o no». Se sentaron en un sofá minimalista. Alejandro se pasó las manos por el rostro, visiblemente agotado. «La fábrica Méndez era una operación que mi padre quería adquirir a toda costa. El propietario principal se negaba a vender», comenzó. «Yo acababa de unirme oficialmente a la empresa familiar. Mi padre me encargó negociar con ellos, mostrarme como la cara amable de los Ferrer». Camila lo observaba atentamente, buscando en sus ojos algún indicio de mentira. «Durante meses intenté convencerlos con ofertas legítimas, pero mi padre se impacientaba y, sin mi conocimiento, ordenó a algunos de sus hombres que presionaran más, directamente».
Alejandro se levantó, incapaz de mantenerse quieto. La noche del incendio yo estaba en Monterrey, cerrando otro negocio. Me enteré igual que todo el mundo, por las noticias. Su voz se quebró ligeramente. 5 trabajadores murieron atrapados en un área de almacenamiento. La investigación oficial concluyó que fue un accidente, un cortocircuito. Pero yo sentía que había algo más. ¿Tu padre lo ordenó?, preguntó Camila, con un hilo de voz. No el incendio, no las muertes, respondió Alejandro. Ordenó un sabotaje menor, algo que detuviera la producción y presionara económicamente a Méndez. Pero las cosas se salieron de control. ¿Y qué hiciste cuando lo descubriste? La pregunta quedó flotando entre ellos como un juicio. Nada, admitió Alejandro con amargura. Absolutamente nada. Me convertí en cómplice por mi silencio. Las familias de las víctimas recibieron compensaciones generosas, pero el dinero no devuelve vidas. Me dije a mí mismo que algún día, cuando tuviera el control, cambiaría las cosas. Camila se levantó también, necesitando distancia. ¿Y lo has hecho? ¿Has cambiado las cosas? Lo intento cada día, respondió él. He cortado todos los vínculos con organizaciones criminales. He implementado políticas éticas estrictas en todas nuestras empresas. He creado fundaciones que genuinamente ayudan a comunidades vulnerables. Pero nada de eso borra lo que pasó. El silencio entre ellos se volvió pesado, cargado de revelaciones y decisiones pendientes. Emiliano no quiere simplemente el control de la empresa, continuó Alejandro. Quiere restaurar las viejas alianzas que yo he roto, los negocios sucios que generaban ganancias rápidas. Si lo consigue, todo lo que he intentado construir se derrumbará. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora?, preguntó Camila. Porque mañana enfrentaré a Emiliano públicamente. Tengo pruebas de sus conexiones con el cartel de Sonora, documentos que demuestran el lavado de dinero a través de nuestras subsidiarias, explicó. Y porque si algo me sucede, necesito que alguien sepa la verdad, toda la verdad. Camila procesaba la información, dividida entre la repulsión por el pasado de Alejandro y la admiración por su determinación de cambiar. ¿Qué pasará con la empresa? ¿Con Emiliano? Si todo sale según lo planeado, Emiliano enfrentará cargos federales. La empresa seguirá operando bajo mi control, pero con mayor supervisión y transparencia. He establecido un fideicomiso que garantiza que, incluso si no estoy, el rumbo ético se mantendrá. De pronto, el teléfono de Alejandro vibró. Al verificarlo, su expresión se endureció. Es Roberto, mi director financiero. Necesito tomar esto en privado. Alejandro se dirigió a otra habitación, dejando a Camila sola con sus pensamientos. Desde allí podía escuchar fragmentos de una conversación cada vez más acalorada. ¿Cómo que faltan documentos? Los dejé en la caja fuerte. ¿Quién más tiene acceso? Imposible. Cambié las claves personalmente. ¿Cuándo? Cuando regresó, su rostro había perdido todo color. Roberto ha estado trabajando para Emiliano todo este tiempo, dijo con incredulidad. Ha robado documentos cruciales y borrado archivos digitales. Sin esas pruebas, no puedo exponer a Emiliano. ¿No hay copias?, preguntó Camila. Solo una, respondió Alejandro dirigiéndose a un cuadro en la pared. Lo retiró, revelando una pequeña caja fuerte. Por precaución, guardé respaldos en varios lugares. Mientras Alejandro trabajaba en la combinación, Camila tuvo un momento de claridad. Estaba en una encrucijada. Podía alejarse de todo este mundo peligroso y corrupto, o podía quedarse junto a un hombre imperfecto que luchaba por redimirse. «Lo tengo», exclamó Alejandro sacando un disco duro. «Con esto podemos proceder». «¿Qué necesitas que haga?», preguntó Camila, tomando su decisión. Alejandro la miró sorprendido. «No tienes que involucrarte más en esto. Ya has sufrido suficiente por mi culpa». «No estoy preguntando si debo involucrarme», respondió ella con determinación. «Estoy preguntando cómo puedo ayudar». Por primera vez desde el rescate, Alejandro sonrió genuinamente. «Mañana en la Junta Anual de Accionistas presentaré estas pruebas. Emiliano estará allí probablemente creyendo que tiene la situación bajo control. Necesito que entregues este disco a mi abogado si yo no puedo hacerlo». Alejandro tomó sus manos entre las suyas.
Pase lo que pase mañana, Camila, quiero que sepas que conocerte cambió mi vida. Me hiciste creer que la redención es posible. Ella apretó sus manos, consciente de que estaban al borde de un precipicio del que no habría retorno. Mañana acabará todo, afirmó con más seguridad de la que sentía. Ninguno de los dos mencionó lo que ambos temían, que también podría ser el final para ellos. La sala de juntas del Grupo Ferrer vibraba con tensión cuando Camila entró. Vestida formalmente pero sintiéndose completamente fuera de lugar entre ejecutivos y accionistas, buscó con la mirada a Alejandro. Lo encontró al frente, revisando documentos con expresión concentrada mientras los asistentes tomaban sus lugares. Emiliano ya estaba allí, rodeado de lo que parecían ser sus aliados, exudando una confianza que hizo que Camila apretara instintivamente el bolso donde guardaba el disco duro de respaldo. «No esperaba verte aquí, doctora». La voz de Emiliano la sobresaltó. Se había acercado silenciosamente por detrás. «Parece que mi hermano te ha integrado completamente a su círculo íntimo». «Estoy aquí como observadora», respondió ella con frialdad. «Seguro que sí», sonrió Emiliano. «Disfrutarás el espectáculo entonces. Será revelador». Antes de que pudiera responder, las luces se atenuaron y la junta comenzó. Los primeros 40 minutos transcurrieron con informes financieros y proyecciones que Camila apenas comprendía. Finalmente, Alejandro se puso de pie. «Antes de concluir, hay un asunto urgente que requiere la atención de todos los presentes», anunció con voz firme. «Se trata de actividades ilícitas realizadas utilizando recursos de nuestra empresa». Un murmullo recorrió la sala. Emiliano mantenía una sonrisa tensa, como si esperara este momento. «En los últimos meses, he recabado evidencia de operaciones de lavado de dinero a través de nuestras subsidiarias en Centroamérica», continuó Alejandro mientras imágenes y documentos aparecían en la pantalla gigante tras él. «Estas operaciones han comprometido la integridad de Grupo Ferrer y nos exponen a graves consecuencias legales». Alejandro hizo una pausa dramática, sus ojos fijos en Emiliano. «La persona responsable de orquestar estas actividades está en esta sala». El silencio era absoluto. Camila podía sentir su corazón latiendo violentamente. «Roberto Vega, nuestro director financiero, ha estado desviando fondos y falsificando registros bajo órdenes directas de Emiliano Ferrer». Los flashes de las cámaras de los periodistas invitados comenzaron a destellar mientras Emiliano se ponía de pie furioso. «Esto es absurdo, no tienes pruebas». «Al contrario», respondió Alejandro con calma glacial, «tengo cada correo electrónico, cada transferencia, cada conversación grabada, incluida tu orden de eliminar las pruebas originales de mi oficina». Lo que siguió fue caos. Emiliano intentó abandonar la sala solo para encontrarse con oficiales federales bloqueando las salidas. En cuestión de minutos, él y Roberto fueron escoltados fuera mientras los periodistas se abalanzaban para capturar cada momento. Camila permaneció inmóvil, procesando lo ocurrido. El plan había funcionado. No había sido necesario el disco de respaldo. Alejandro había ganado. Horas más tarde, en el apartamento de Alejandro, la adrenalina había dado paso a un extraño vacío. «Ya está hecho», dijo él, sirviendo 2 copas de vino. «Emiliano enfrentará cargos federales. Roberto ha aceptado testificar en su contra a cambio de una reducción de sentencia». «¿Y ahora qué?», preguntó Camila sin tocar su copa. «Ahora reconstruyo», respondió Alejandro. «Limpio el nombre de la empresa, implemento los cambios que siempre quise hacer sin oposición». «No me refería a la empresa», aclaró ella. «Me refería a nosotros». Alejandro dejó su copa acercándose a ella. «Eso depende enteramente de ti, Camila. Estos días has visto lo peor de mi mundo. Nadie te culparía por querer alejarte». Camila se levantó, caminando hacia la ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Su mundo y el de Alejandro parecían tan irreconciliables. Ella, dedicada a salvar vidas una a una en un hospital público. Él, manejando millones y tomando decisiones que afectaban a miles. «No sé si puedo ser parte de tu mundo, Alejandro», dijo finalmente. «No sé si quiero serlo». «No te pido que cambies tu vida por la mía», respondió él acercándose pero sin tocarla.
Te pido que me permitas ser parte de la tuya, en tus términos. Camila lo miró con escepticismo. El poderoso Alejandro Ferrer, dispuesto a adaptarse a la vida de una simple doctora de hospital. No hay nada simple en ti, Camila, sonrió él, y estoy dispuesto a demostrarte que hay más en mí que solo poder y dinero. Durante las siguientes semanas, Alejandro cumplió su palabra. No hubo regalos ostentosos ni cenas en restaurantes exclusivos. En su lugar, la recogía del hospital con un solo auto, sin guardaespaldas. Cocinaban juntos en su apartamento. Caminaban por parques públicos como cualquier pareja. Una noche, después de un largo turno, Alejandro la esperaba con una propuesta inusual. «Quiero mostrarte algo importante», dijo extendiéndole un casco de motocicleta. Viajaron hasta las afueras de la ciudad, hasta llegar a un complejo de edificios modernos rodeados de áreas verdes. «¿Qué es este lugar?», preguntó Camila confundida. «Es la Fundación Nuevos Caminos», explicó Alejandro mientras caminaban por el campus. «Un centro de rehabilitación para jóvenes de comunidades vulnerables. Lo fundé hace 3 años, con el dinero que desvié secretamente de las operaciones cuestionables de mi padre». Camila observó asombrada las instalaciones. Talleres de capacitación, espacios deportivos, consultorios médicos. «Vengo aquí cada semana, sin cámaras ni publicidad», continuó él. «Este es mi verdadero legado, no los rascacielos con el nombre Ferrer». Mientras recorrían el lugar, jóvenes y personal saludaban a Alejandro por su nombre, sin la reverencia temerosa que Camila había observado en sus empleados corporativos. «¿Por qué me muestras esto ahora?», preguntó ella cuando regresaban a la motocicleta. «Porque quiero que conozcas al hombre, no al apellido», respondió él simplemente. «Y porque quiero ofrecerte algo». Alejandro señaló hacia el área médica. «Necesitamos un director médico para el programa, alguien que entienda no solo de medicina, sino de compasión». Camila lo miró sorprendida. «¿Me estás ofreciendo un trabajo?». «Te estoy ofreciendo una oportunidad de combinar nuestros mundos», corrigió él. «Seguirías en el hospital, pero dedicarías algunas horas aquí, y yo podría verte en ambos lugares aprendiendo de ti». Por primera vez en semanas, Camila sintió que podía respirar completamente. No era una elección entre su mundo y el de Alejandro, era la posibilidad de crear algo nuevo juntos. «Con una condición», dijo ella finalmente. «Nunca, jamás, intentarás cambiar quién soy, o las decisiones que tomo sobre mi vida». Alejandro tomó sus manos. «No me enamoré de quién podría ser, Camila. Me enamoré de quién eres». Bajo el cielo estrellado, lejos del poder y la opulencia que habían definido su relación al principio, sellaron su acuerdo con un beso que prometía un futuro incierto, pero genuino. 6 meses después, la lluvia caía suavemente sobre la ciudad, mientras Camila terminaba de atender a su último paciente del día. Había sido una jornada intensa. 4 horas en el hospital seguidas de 3 en la Fundación Nuevos Caminos, donde el programa médico que ahora dirigía estaba dando resultados sorprendentes. «Doctora Suárez, hay alguien esperándola en la entrada», le informó una enfermera con una sonrisa cómplice. Camila ya sabía quién era. A pesar de sus múltiples responsabilidades, Alejandro rara vez fallaba a su promesa de recogerla después del trabajo, especialmente los viernes. Al salir, lo encontró de pie junto a la misma puerta donde meses atrás había tropezado con un hombre ensangrentado que cambiaría su vida para siempre. Alejandro conversaba animadamente con uno de los guardias de seguridad, sin rastro de la arrogancia que alguna vez había sido su escudo. «¿Lista para irnos?», preguntó ofreciéndole un paraguas. «Casi», respondió ella. «Tengo que pasar por la farmacia primero. Uno de los chicos de la fundación necesita medicamentos que no tenemos en stock». Alejandro asintió, acostumbrado ya a estos desvíos. Si bien podría enviar a cualquiera de sus empleados a realizar esa tarea, sabía que para Camila estos pequeños actos de cuidado eran importantes. Era una de las tantas cosas que había aprendido a amar de ella. Mientras caminaban bajo la lluvia, Camila observó de reojo el perfil de Alejandro. Físicamente era el mismo hombre poderoso que había conocido, pero algo fundamental había cambiado en él. La tensión constante que antes cargaba se había suavizado. La sombra de culpa que oscurecía su mirada aparecía con menos frecuencia.
¿Supiste algo de Emiliano?, preguntó Camila mientras esperaban que cambiara el semáforo. Su juicio comienza el próximo mes, respondió Alejandro con expresión neutra. Sus abogados siguen intentando negociar, pero la fiscalía tiene un caso sólido. No había satisfacción en su voz, solo una resignación tranquila. Camila había aprendido que, a pesar de todo, Alejandro nunca celebró la caída de su hermano. Era una herida familiar que probablemente nunca sanaría por completo. ¿Te arrepientes?, preguntó ella de repente. ¿De exponerlo? No, respondió Alejandro sin dudar. Era necesario para proteger a mucha gente, pero me arrepiento de no haber podido ayudarlo antes, cuando quizás había oportunidad de cambiar su rumbo. Después de comprar los medicamentos, decidieron caminar hasta un pequeño restaurante que habían descubierto recientemente. Era un lugar sencillo pero acogedor, lejos de los establecimientos exclusivos que Alejandro solía frecuentar. «Recibí una oferta interesante hoy», comentó él mientras esperaban su comida. «Quieren que dé una conferencia en la universidad sobre ética empresarial». Camila casi se atragantó con su agua, pero la risa que siguió fue genuina y cálida. «¿Alejandro Ferrer hablando de ética empresarial? El mundo ha cambiado». «Pensé exactamente lo mismo», sonrió él. «Pero luego me di cuenta de que tal vez tengo algo valioso que compartir. Nadie mejor que alguien que navegó en aguas turbias para advertir sobre los peligros». La transformación de Grupo Ferrer bajo el nuevo liderazgo de Alejandro había captado la atención de los medios empresariales. Las políticas de transparencia, los programas de responsabilidad social genuina y el corte definitivo con operaciones cuestionables estaban convirtiendo a la empresa en un modelo a seguir, aunque no sin resistencia de los sectores más tradicionales. «Estoy orgullosa de ti», dijo Camila tomando su mano sobre la mesa. «No era el camino fácil». «Nada que valga la pena lo es», respondió él, apretando suavemente sus dedos. «Tú me enseñaste eso». Después de cenar, caminaron hasta el apartamento de Camila. Aunque Alejandro había sugerido varias veces que se mudaran juntos a un lugar más espacioso, ella había insistido en mantener su independencia. Era parte del equilibrio que habían construido, respetando los espacios y ritmos del otro. «¿Quieres subir?», preguntó ella cuando llegaron al edificio. «No puedo esta noche», respondió Alejandro con pesar. «Tengo una videoconferencia con los inversionistas de Europa en 1 hora. Pero mañana podríamos ir al cine. Hay una película brasileña que quiero ver». «¿Películas con subtítulos?». «Has cambiado», bromeó ella. «Para bien, espero», sonrió él. El beso de despedida fue breve, pero lleno de una complicidad que había crecido entre ellos con el tiempo. No era la pasión desesperada de los inicios, sino algo más profundo y duradero. Mientras Camila subía a su apartamento, pensaba en el extraño camino que los había unido. Seguían siendo de mundos diferentes en muchos aspectos. Ella continuaba viviendo en su modesto apartamento y trabajando largas horas en el hospital. Él seguía siendo uno de los empresarios más influyentes del país. Pero habían encontrado un territorio común donde ninguno tenía que sacrificar su esencia. Al entrar a su hogar, encontró un pequeño paquete sobre la mesa del comedor que no estaba allí cuando salió por la mañana. Con cautela, lo abrió para encontrar un estetoscopio de última generación y una nota escrita a mano. «Para recordarte que a veces lo que no podemos ver es más importante que lo que está frente a nosotros. Gracias por escuchar cuando todo lo que yo podía hacer era gritar». «Ah». Camila sonrió, guardando la nota en el cajón donde conservaba cada pequeño mensaje que habían intercambiado desde aquel primer papel dejado apresuradamente en su bata. Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «Mañana a las 7, yo compro las palomitas, tú eliges los asientos». «Trato hecho», respondió. Se asomó a la ventana justo a tiempo para ver a Alejandro subiendo a su auto. Por un instante sus miradas se cruzaron a la distancia y ambos sonrieron. No necesitaban grandes declaraciones ni promesas eternas. El simple hecho de haber elegido estar juntos cada día, a pesar de los obstáculos y las diferencias, era suficiente compromiso. El amor entre ellos no era una fuga romántica de la realidad ni un cuento de hadas. Era una decisión consciente de acompañarse en caminos que a veces convergían y a veces simplemente corrían en paralelo.
Y en un mundo donde todo parecía predeterminado por el origen y las circunstancias, esa libertad de elegirse mutuamente era quizás el lujo más valioso que ambos habían encontrado. ¿Les gustó esta historia de amor entre dos mundos tan diferentes? Si la pasión entre Camila y Alejandro los atrapó tanto como a mí, no olviden dejar su like, comentar qué les pareció este encuentro entre la medicina y el poder y compartir con esos amigos que disfrutan de un buen drama romántico con toques de suspenso. Me encantaría saber de qué país nos están viendo hoy. ¿Será México, Colombia, Argentina o quizás España? Cuéntenme en los comentarios y si quieren más historias como esta, con personajes que luchan contra su pasado mientras construyen un futuro juntos, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos capítulos que estamos preparando con mucho cariño para ustedes.